hablar de nuestra salud, de los alimentos, de cómo los manipulamos y de un síndrome que es muy necesario conocerlo para prevenirse. Ese síndrome urémico hemolítico. Y con nosotros está Silvia López, subgerente operativa de epidemiología alimentaria. ¿Qué tal, Silvia? Buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada, gracias por invitarme. Bueno, comencemos por contar de qué se trata favor. este síndrome. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy grave transmitida por una bacteria que produce una toxina. También es muy potente esta toxina y afecta principalmente a niños menores de 5 años. Esta bacteria, que se llama Escherichia coli, no es la que no conocemos normalmente, sino que es una variedad de esta bacteria. La encontramos generalmente en el intestino de algunos animales, como el ganado vacuno, los cerdos y también otro tipo de animales. Y también se encuentra en el ser humano, como un portador sano. Claro. ¿Afecta primordialmente de forma peligrosa a los menores de 5 años? Sí. Cuando una persona mayor tiene esta bacteria en su cuerpo, ahora vamos a contar en qué estado comió la carne o las verduras, ¿no le afecta tanto como a un niño? No, justamente los niños son los más afectados y entre 2 y 4 años estadísticamente es la edad que más se afectan estos chicos y son los que están más sensibles a esta bacteria y esta toxina, ¿no? Bien. ¿Y cómo se contagia? Vamos a empezar por uno de los mitos que hay respecto a esta enfermedad. Bueno, como les comentaba, está en el intestino del ganado vacuno, por ejemplo, ¿no? Y justamente la carne se contamina porque está en el intestino y a veces cuando no se hace bien la faena o la faena no es muy controlada, ese contenido intestinal puede pasar a la carne. Entonces la carne cuando se pica, todas esas bacterias que quedaron por afuera de la carne van adentro en la carne picada. Y estas bacterias encuentran un clima adecuado, encuentran humedad, encuentran nutrientes y ahí se empiezan a reproducir. Por eso es tan importante el cuidado con la carne picada, no tanto con el churrasco, ni con el asado al horno, ni con nada. El tema principal es lo que sucede con la carne picada. Por eso hacemos tanto hincapié con la buena cocción de la carne picada sobre todo. Claro, carne picada porque no sabemos tampoco de dónde viene la carne que nos venden como carne picada, de qué parte del cuerpo del animal. Claro, y los cuidados que también tiene el carnicero. O sea, Claro, esto es como exacto. toda una cadena, ¿no? Desde que se produce, desde que se transporta, desde que llega al carnicero, desde que la compramos nosotros, del cuidado que tenemos en casa. Es toda una cadena de cuidados que hay que tener. ¿Y en casa cuál es los cuidados justamente? Bueno, en casa cuando llegamos con la carne picada, lo ideal es que vaya, por supuesto, va a ir a la heladera. Pero lo que hay que tener cuidado es que esa carne picada no gotee sobre alguna otra comida que está lista para prepararse. Por eso lo que conviene siempre es que esté todas las carnes cubiertas, envueltas, tapadas, colocadas abajo en el cajón, a veces en el estante más bajo de la heladera, cosa de que si chorrea abajo no haya nada. Porque a veces sin querer uno pone una carne que está rebosante en un bols, por ejemplo, y abajo tenemos una tarta que estamos por comer. Claro. Entonces esos cuidados en la casa son los más importantes cuando llegamos. Y después, bueno, todo lo demás, al elaborar un alimento, y es fundamental lavarse las manos antes, como decimos nosotros, antes, durante y después, no que estamos elaborando el alimento. Porque entre medio que uno prepara un alimento va tocando otras cosas. A veces con esa mano abre la heladera, toca el tacho de basura. Entonces también, mientras uno está elaborando el alimento, hay que tener una higiene de las manos y también de lo que estamos usando, de los utensilios que estamos usando, del cuchillo, de la tabla. Son unos cuantos cuidados que hay que estar atentos. ¿Y qué pasa con el punto de cocción de esa carne picada? Bueno, justamente, la bacteria por suerte se muere a 72,2 grados. ¿No? Y como ustedes dirán, bueno, ¿cómo el ama de casa sabe? Bueno, cuando la carne está completamente cocida, que cambia de color y tiene todo el mismo color y no desprende ningún jugo, sin tener un termómetro podemos saber que esa carne llegó a esa temperatura y que si la bacteria estaba adentro se murió. ¿Sí? Sí, porque además estamos hablando de una población vulnerable que es la de los más chicos, Claro. que comen hamburguesas, porque en realidad muchas gusta. veces lo relacionamos a este síndrome urémico con la hamburguesa, ¿no? Porque suele suceder así. Sí, pero suele suceder con la hamburguesa comercial, con la hamburguesa que hace la mamá en la casa, con las albóndigas, con el relleno de empanada, pastel de papa. La Sí, carne sí. no tiene que tener el juguito, eso se ve por ahí mejor con
la hamburguesa, que a veces cuando no la hace cocción a la plancha y se está cocinando aparece como un juguito arriba. Eso no, tiene que desaparecer ese juguito. De arriba y del centro. Cuando cortamos la hamburguesa tiene que tener un color uniforme, el mismo color, y cuanto más finita sea, más fácil va a ser la cocción. Ahí está. Y también es importante, como hace la ama de casa, que la saca del freezer y la pone directamente en la plancha. Eso lleva mucho tiempo, porque tiene que pasar esa carne de la temperatura del freezer, que es menos 18 grados, que es una temperatura muy baja, de golpe a cocinarse. Entonces la cocción tiene que ser todavía más prolongada. Eso es un buen dato, eso es un buen dato, porque la mayoría lo hace, porque en realidad es la comodidad, la practicidad de tenerla en la heladera congelada, sacarlas y ponerlas a cocinar. Claro. No es lo recomendable. No, por supuesto. Tendría que pasarla por un microondas, o si uno piensa que al otro día va a hacer hamburguesas, la suben en la heladera o la bajan en la heladera a temperatura de heladera, se deja descongelar y al otro día se usa. Bueno, pero también hay un mito respecto a eso. Si la dejo descongelar, ¿no hay más peligro? Depende dónde. Hay peligro si la dejamos toda la noche en verano en una mesada, pero si la dejamos descongelar dentro de la misma heladera, no hay ningún problema. O en el microondas, que es bastante rápido, para el que tiene microondas se pone a descongelar y en el momento se descongela. Es cuestión de hábitos, es de costumbre. Bajar, a ver qué vamos a comer a la noche, bajarlo a la heladera, lo que está en el freezer, en la medida, porque son estos cuidados. Hablemos de la enfermedad y una vez que aparecen los síntomas, ¿cuáles son en el caso del síndrome urémico hemolítico? Bueno, primero que se considera que hay un periodo de incubación desde que el niño come el alimento contaminado, que son alrededor de 3, 4, 5 días. ¿Sí? Por eso a veces no es fácil detectar cuál fue el alimento. Sí. Claro, sí, son muchos días, pero bueno, es el periodo que más o menos se piensa que es el establecido, un poco más, un pooco menos, pero estamos entre esa variación de días. Y cuando empiezan los síntomas, generalmente el niño empieza con una diarrea común que enseguida se hace sanguinolenta, se hace con sangre. Entonces, por suerte, en ese momento la mamá se alarma y va a consultar. ¿Ahí no hay fiebre? No, muy pocas veces hay fiebre, lo que puede haber son vómitos. Ajá. Y también les produce anemia esto, entonces hay palidez, a veces hay moretones, porque va afectando la sangre y también afecta a los riñones. Entonces el niño a veces deja de orinar, necesita diálisis y bueno, llega un momento que hasta puede necesitar un trasplante renal. Y lo peor es que también puede provocar la muerte. Sí, de hecho es una de las enfermedades con mayor prevalencia entre nuestra población infantil y por eso se apunta y mucho a la prevención. ¿Qué hacemos cuando detectamos alguno de estos síntomas? Corriendo al médico. Sí, consulta al médico y generalmente un hospital que tenga pediátrico, ¿no? Sí. Un hospital que atienda a niños, sí. Volviendo al alimento por un segundo, ojo con las leches y los jugos sin pasteurizar. ¿Qué significa la palabra pasteurizar? Porque muchas pasteurizar, veces claro, bueno, pasteurizar significa que el producto es llevado a una temperatura que elimina todos las bacterias patógenas, o sea, las que nos enferman. Hay bacterias que no nos enferman. Todos comemos yogur o comemos roquefort, que tienen hongos y tienen bacterias, y esas no nos enferman, al contrario, son beneficiosas y ayudan. Pero las patógenas son eliminadas con la pasteurización. Sucede con la leche, sucede con los lácteos. Y de paso, si me permitís aclarar una cosa, porque es como está muy compenetrado el tema de que el yogur es un alimento de riesgo, y realmente el yogur hecho con leche pasteurizada, como son todos los que consumimos todos los días, no tiene riesgo. El que tiene riesgo es la leche sin pasteurizar, que se puede hacer en algunas zonas de nuestro país, y que con esa leche sin pasteurizar también se hace un yogur sin pasteurizar. Entonces tenemos ahí el gran problema. Si no, el yogur realmente, el que compramos todos los días, tiene una buena pasteurización de la leche y del yogur. O sea que la contaminación en el caso de los verdes, de las hojas verdes, de las verduras, ¿es por contacto directo en algún momento con la carne infectada o porque la bacteria llega allí? ¿Por qué? Porque se abona. Es muy común abonar frutas y verduras. Es una forma de fertilizar, claro, digamos, con materia fecal justamente de bovinos, y justamente está ahí. Por eso todo lo que está en forma rastrera, digamos, la lechuga, las frutillas, o sea, todo este tipo de plantas que les llega más directamente el abono, se manchan sus hojas, se mancha el fruto, y si no los lavamos muy bien, tenemos la bacteria ahí. ¿Lavar bien qué es? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es lavarlo bien? ¿Hay que ponerle algún producto en especial? ¿Hay que dejarlo determinado tiempo en el agua? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay montones de técnicas, pero bueno, básicamente es lavar muy bien con agua segura, agua potable. El que no tiene agua potable la tiene que hervir o potabilizar. Para potabilizar el agua es 1 litro de agua con 2 litros, 1 litro de agua con 2 gotitas de lavandina, y lavamos con eso varias veces. Lavar, enjuagar, sobre todo las frutillas, lavar, enjuagar cualquier verdura de hoja
hoja muy bien, lavarla, enjuagarla muy bien 5 o 6 veces y después dejarlas en esa agua con 2 gotitas de lavandina por lo menos 20 minutos. Y después se vuelve a enjuagar para que no quede olor a lavandina y recién ahí estaría en condiciones de ser consumido. Bien, muy bien. Bueno, Hemos aprendido dedicarle un montón. tiempo, Sí, claro. prestar atención y tener paciencia a la hora de higienizar los alimentos, de que estén en condiciones de la cocción o de Sí. comerlos crudos, porque depende también cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Además, para esta enfermedad no hay vacunas todavía. Ni hay vacunas, están tratando de preparar un suero con una antitoxina, pero todavía no hay. Entonces, lo único es la prevención. Esta es una enfermedad que no es de una clase social, de una clase cultural, de una clase económica, ni siquiera de una región geográfica, porque todo el país tiene estos casos. O sea, es una enfermedad de gente desinformada. Bien. Entonces, solo lo que tenemos que hacer es informar y con eso se previene. Pero Bien. hay que estar atentos. Bien, gracias Silvia López, subgerente operativa de epidemiología alimentaria, hablando del síndrome urémico hemolítico y la importancia de la información. Muy amable. Muy Gracias a amable, ustedes. gracias. Bueno, empezamos a despedirnos Sí, y a espera. contarles cuánto conocimos hoy. Por ejemplo, conocimos qué es el INTI, este instituto que trabaja junto a aquellos que son innovadores y que acompaña al sector privado, pero además que está desarrollando una caja negra para los vehículos, herramienta que puede ser fundamental, por ejemplo, para optimizar el transporte público de pasajeros. Así es. También conocimos el chat Crecer, acompañándote en el embarazo. Primero en la idea del embarazo, luego en el embarazo, primer año del bebé, hasta te lleva a los lugares más cercanos de tu casa para que puedas atenderte, evacuando todas tus dudas a través del chat del Facebook. Se llama Chat Crecer. Ponelo allí en el buscador del Messenger. Y a propósito de herramientas tecnológicas, del uso de las redes sociales y de la apertura al mundo, el Estado, a través de diferentes organismos, brinda esta herramienta para los exportadores, en especial para las pymes, no solo con infraestructura, sino también con acompañamiento y capacitación, siempre tratando de abrir puertas al mundo. Y también conocimos mucho más acerca del síndrome urémico hemolítico, la enfermedad que se transmite por la ingesta de alimentos contaminados. Aprendimos cómo cocinar la carne bien cocinada, sobre todo la carne picada, y atención con las frutas y verduras, los jugos y las leches no pasteurizadas. El cambio de herramientas cuando uno manipula alimentos y el lavado de manos son fundamentales, y ante cualquier duda, lógicamente, acudir al médico. Y de esta manera comenzamos a despedirnos, agradeciéndoles que hayan estado del otro lado e invitándolos a la próxima. Hasta la semana que viene. Que les vaya muy bien, siempre por la TV Pública. Chao. Gracias.